Esta boca parece ser de un tiburón, pero en realidad es una tortuga marina laúd, un ejemplar en peligro de extinción y una de las tortugas marinas más grandes que existen. Grandísima, grandísima. Jamás me había tocado ver una. Llegando a medir más de 2 metros. Pero ni su gran tamaño nos sorprende tanto como cuando abre la boca, y se pueden apreciar algo parecido a dientes puntiagudos por todos lados. ¿Pero qué son? ¿Y por qué están ahí? Vamos a ver. Estas cosas puntiagudas parecidas a colmillos afilados son las llamadas papilas, y están dentro de toda su boca, la lengua, el paladar y todo el esófago, lo que les da un aspecto un poco aterrador. Pero tranquilos, es una tortuga muy dócil. La cavidad interna de su boca, así como el esófago, se han adaptado pues esta tortuga se alimenta de grandes cantidades de medusas gelatinosas y resbalosas, que podrían escapar deslizándose de su boca. Sumado a esto, al comer las medusas, ingieren también mucha agua de mar. Esta agua no puede quedar dentro de su cuerpo, por lo que la expulsan por la boca. Pero al vomitar el agua, las medusas o pedazos de medusas podrían salir expulsadas junto con el líquido, por lo que se han adaptado para resolver este problema, ya que gracias a estas papilas puntiagudas evitan que las medusas o parte de ellas salgan del sistema digestivo, ya que se quedan atrapadas en estas pugas, así que funcionan como una especie de filtro. Mira, esta es la boca de un camello por dentro. Se parece mucho a la boca de las tortugas laúd. Las cosas que ves en su boca también son papilas orales, y las necesitan por los alimentos que suelen comer, ya que algunos de estos alimentos son espinosos, como por ejemplo los cactus nopal. Tal vez nunca pensaste que existan animales que comieran los nopales con todo y espinas, pero el camello lo hace, gracias a que tiene estas papilas que están rodeadas de queratina, que es el mismo material que forman las uñas, por lo que son completamente duras. Gracias a esto, las papilas protegen la mejilla y la boca para que no se hinquen, perforen o causen lesiones graves por masticar los espinosos nopales. Mira, tal vez no sabías, pero los gansos tienen dientes puntiagudos en la lengua. Sí, en la lengua. Tal vez a primera vista no se vean, pero si vemos más de cerca las cosas cambian. Esta especie de dientes llamados tomías, al igual que la boca de la tortuga, es parte de la adaptación de esta especie, y sirven para cortar hierbas de las que se alimentan, y claro, para evitar que los caracoles que comen de vez en cuando escapen de su boca. Pero si hablamos de bocas aterradoras, la boca del tiburón duende puede que sea la más extraña y compleja, ya que la forma de la boca es sumamente rara, pues parece funcionar como un resorte que se estira a voluntad, ya que tiene una mandíbula con un mecanismo complejo. Esto gracias a que tiene dos ligamentos que permiten que su mandíbula se extienda hacia adelante para atrapar mejor a sus presas. Además tienen unos dientes sumamente afilados. Solo imagina el dolor de una mordida de este tiburón en uno de tus pies. Pero ¿qué tal mejor una mordida de este pez vampiro? Este apodo se le dio por la especie de colmillos de gran tamaño que salen de su mandíbula. A pesar de ser un pez de agua dulce, el payara, con la boca cerrada, pasa como un pez cualquiera, pero cuando abre la boca para comer una presa, muestra sus grandes y afilados colmillos. Puedes pensar, bueno, es solo un pez con colmillos como muchos otros, pero si te digo que este pez puede llegar a medir más de 1 metro de largo, tiene la capacidad de dislocar su mandíbula para agrandar más el tamaño de su boca y sus colmillos pueden llegar a medir hasta 15 centímetros, bueno, las cosas cambian. Solo imagina el tamaño de sus colmillos incrustados en tu pierna, pero estoy seguro que no sabías que existe un pez que tiene 300 dientes y llegan a medir 2 metros. Estoy hablando del tiburón anguila. Debes estar imaginando a sus presas trituradas luego de ser aplastadas por 300 dientes puntiagudos, pero no, ya que los 300 dientes aterradores no sirven para masticar a sus presas, pues el tiburón anguila las engulle enteras como una serpiente. Pero los dientes no están ahí solo de adorno, sino que sirven para evitar que sus presas escapen, pues al tener los dientes curvos hacia atrás, causan que las presas queden atrapadas cuando intentan huir mientras están siendo engullidas, dañándole el cuerpo mientras más se esfuerzan por escapar, quedando incrustadas entre sus dientes y rasgándoles la piel. Mira, este es el pez pacu, un pariente de las pirañas, y es popular por sus dientes parecido al de los humanos. En serio, son muy parecidos, solo mira. Parece un pez con dentadura postiza de una persona, pero en realidad son sus propios dientes. Al ser pariente cercano de las pirañas, tienen también una fuerte mordedura, que usan para comer plantas y muchos peces. Y bueno, por suerte no atacan personas. Solo imagina que un pez que llega a medir 1 metro
con dientes humanos y una mandíbula súper poderosa te dé una mordida en un brazo. Pero mira esto, este calamar apenas descubierto en el año 2007 habita las profundidades marinas y es llamado Promacoteuthis sulcus. Tienen una boca con lo que parece ser unos dientes parecidos al de los humanos, y digo que parece porque en realidad no son dientes. Lo sé, es decepcionante saber eso, ya que solo son labios plegados, circulares, que dan una apariencia de ser dientes. Mira, estoy seguro que no sabías que hay especies marinas que tienen dos mandíbulas. En serio, son conocidas como mandíbulas faríngeas. Por el nombre, ya nos damos cuenta que esta segunda mandíbula se encuentra en la faringe. Un ejemplo de peces con doble mandíbulas son los peces anguiliformes, como las llamadas morenas, las cuales muerden a su presa con las mandíbulas comunes. Seguidamente atrapan a la presa con la mandíbula faringe, y así es como la suelen usar para facilitar su alimentación. Mira, ese animal marino llamado blenia tiene una boca muy grande y llena de pequeños dientes afilados. Al ser un pez muy territorial, suele luchar por su territorio. Para esto, hace uso de su gran boca expandiéndola para luchar con otras blenias. La lucha es de forma extraña, ya que ambas juntan su boca como si estuvieran dando un beso, pero en realidad lo hacen para medir sus bocas. La que tenga la boca más grande, gana, y se queda con el territorio. Obviamente también aprovechan su gran mandíbula para cazar a sus presas, pero no superan la boca del pez pelícano. Este pez de las profundidades marinas tiene su nombre bien ganado, ya que tiene la boca más grande que su cuerpo. Gracias a esto, logra engullir a peces que superan su tamaño. Le resulta fácil, ya que aparte de tener una enorme boca, su estómago se estira, o mejor dicho, se dilata, según el tamaño de la presa que engulla, aunque suelen evitar hacer eso, ya que los vuelve más lentos, lo que hace que sean más propensos a ser presa de otros animales marinos, por lo que normalmente comen pequeños crustáceos. ¿Sabías que algunas tribus amazónicas usan los dientes de pirañas para cortarse el cabello? Y algunos se atreven a usarlas hasta como tijeras, aún estando vivas. Rápido, rápido. ¿Ya? Estos peces de agua dulce son capaces de cortar cualquier animal usando su boca, gracias a que sus dientes son como cuchillas afiladas. Al tener dientes puntiagudos y afilados, logran destrozar el cuerpo de sus presas y tragarlos de forma rápida. Algunos expertos especulan que aproximadamente entre 300 a 500 pirañas tardarían solo 5 minutos en dejar sin carne un cuerpo humano de 80 kilos. Espero estés teniendo un buen día, y si no es así, ya mejorará, ya verás. Nos vemos.